Lección 19. La recompensa de los empleados. Nos ofrece de entrada una lectura bíblica, la cual es Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Como suele ocurrir más adelante, nos pide que vayamos a esta porción bíblica de entrada, entonces no la vamos a leer, pero sí lo haremos en este caso casi al final de la lección, que es donde nos la pide. Pero iniciamos con un desafío. El desafío, como hemos dicho, es el planteamiento del asunto. Imagínense que estamos en un grupo de estudio, muchos grupos de CPEC se reúnen en cafés, se reúnen en restaurantes, muchos conocen la historia, el CPEC o el CDMC inició en los tiempos de la Gran Depresión, donde había empleados que estaban siendo despedidos, compañías que estaban teniendo serios problemas económicos, empleadores que no solamente tenían que despedir a la gente, sino que eventualmente cerrar sus empresas y algunos estaban cayendo en una depresión severa. Y entonces, un grupo de hombres de fe lo que hacen es que se dan cuenta que están ante un escenario en donde hay personas que aman profundamente sus negocios, pero que no son personas de Biblia, no son personas espirituales, no son personas de iglesia. Entonces, lo que hacen es rentar un teatro, invitarles un café, invitarles un sándwich y convocarles para recibir no solamente el alimento físico, sino también el alimento espiritual. Hablarles de palabras de esperanza en el momento en el que más lo necesitaban. Encontraron eco en estas personas. Quizá no eran personas que amaban las cosas espirituales, pero amaban mucho su empresa y trataron de encontrar alguna respuesta a su situación y lo encontraron precisamente en las páginas de la Biblia. Desde aquel entonces hasta el día de hoy, el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos se dedica a lo mismo, a ir y llevar estas palabras de esperanza, de fe y de relacionarse con Jesucristo al mundo empresarial. Y entonces, muchos de los grupos o muchos de los formatos en donde se presta para que estos comités se formen son restaurantes, son cafeterías, son inclusive oficinas. Y lo que se hace es que se forma un grupo de estudio muy parecido a lo que sería el concepto de célula que muchas iglesias han desarrollado. Y entonces ahí se discute un tema. Este sería el caso. Podemos estar revisando, por ejemplo, todo este material desde la lección número 1 hasta la 39, tomar una sesión para cada lección y entonces comenzaríamos cada vez con el desafío. Es el planteamiento del tema y eso abriría la conversación. Nos dice en esta ocasión el desafío. En nuestra última sesión nos enfocamos en nuestra responsabilidad como empresarios de pagar un salario justo a nuestros empleados. Pero hacer esto podría requerir un gran sacrificio. En realidad, un empresario puede quedarse sin un centavo después de haber pagado a sus empleados y acreedores. Bueno, este es un escenario complicadísimo, pero yo creo que muchos de los que estamos participando en esta sesión, si hemos eventualmente empleado a alguien más o hemos iniciado un negocio, pues nos hemos visto en ese escenario. Quizá no de manera tan cruda, pero muchas veces estamos ante la necesidad de pagar muchas cosas, de pagarle a los empleados, a los acreedores, al seguro social, qué sé yo, y finalmente darnos cuenta que nos estamos quedando con muy poco, si no es con nada. Y hemos invertido mucho esfuerzo, hemos invertido muchísimo sacrificio. Y esto es algo que muchas veces no se ve. Nos gusta ver a los empresarios cuando han tenido éxito, cuando están en las páginas de las revistas empresariales, cuando sus historias se cuentan como verdaderas victorias de guerra, pero a veces se pasa por alto que para llegar ahí se tuvo que haber muchas veces que cruzado por situaciones tan sacrificiales como la que nos presenta aquí el manual de Haciendo Negocios, de acuerdo a la palabra de Dios. Luego viene un par de preguntas. La primera de ellas es esta. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la recompensa del empresario? ¿Cómo espera Dios que atendamos las demandas de pago entre nuestros empleados cuando nosotros mismos no hemos recibido ningún salario? Cuando suceden estas cosas, nos dice el material, los sentimientos de amargura e ira fácilmente nos distraen para hacer
lo que Dios espera que hagamos en nuestras empresas. Discutamos estas luchas y busquemos la solución a estos problemas en la enseñanza de este día. Qué interesante lo que nos dice aquí el material. Cuando suceden estas cosas, los sentimientos, por un lado, de amargura, de tristeza, fácilmente llegan, pero también fácilmente nos distraen para hacer lo que Dios espera que hagamos. Y esta es la gran pregunta. Bueno, ¿y qué es lo que Dios espera que hagamos? Nosotros pudiéramos pensar que si Dios está con nosotros en nuestro negocio, pues básicamente las cosas deben de estar marchando sobre ruedas. Debe ser esto miel sobre hojuelas. El poder, la presencia de Dios debe ser más que suficiente para tener todas las cosas que se requieran y más en el momento en el que se requieran. Pero la realidad es de que muchas veces no es así. Y podemos ir y vamos a ir caminando durante esta lección descubriendo que Dios tiene un interés mucho más grande en nuestros negocios que trasciende lo meramente económico. Si el asunto, si la visión, si la meta, si el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas fuera simplemente económico, sí, pudiéramos decir, sin chistar, que es muy factible que todas las cosas estén siempre en el momento oportuno para poderse pagar y que va a haber abundancia. Sin embargo, aunque la promesa de Dios es fiel en que nada nos va a faltar, pues también Dios está muy interesado en nuestro carácter. Y a través de situaciones en donde nos vemos en serios predicamentos, como lo que se plantea en el escenario con el que abrimos aquí esta lección número 19, Dios es precisamente en donde está forjando nuestro carácter, donde está llevando nuestra fe a un nivel importante. Esta semana que acaba de pasar, tuve la oportunidad de estar platicando con un líder, es un pastor, pero también es un empresario. Su familia por muchos años tuvo un negocio muy importante aquí en México. Actualmente ellos ya radican en los Estados Unidos y Dios los ha usado de maneras increíbles, pero en el ministerio que actualmente están liderando, enseñan algo que a mí me gustó, por lo menos me pareció bastante desafiante. Nunca lo había pensado así, al menos. Y él me comenta que desafían a la gente de la iglesia a que viva dos caras del ministerio. Hay dones espirituales, hay cosas que la persona tiene que Dios le ha dado, hay talentos que Dios ha puesto en esa persona, los cuales hacen que cuando son ejercidos, cuando son ejercitados, cuando son desarrollados, la persona se sienta como pez en el agua, se sienta feliz, se sienta dichosa, se sienta cómoda, y ella está no solamente bendiciendo, sino también siendo bendecida mientras los está desarrollando, porque tiene el talento para ello. Pero hay otras cosas que de pronto no son tan cómodas, que de pronto están más en el terreno de lo sacrificial y también se tienen que hacer. Alguien las tiene que hacer. Dios nos ha llamado a estar atendiendo muchas áreas de la sociedad y no todas nos gustan a todos, no todas son cómodas. Y entonces lo que enseñan, me decía este pastor, para su iglesia es atender dos llamados. Uno es el llamado del don, del talento, desarróllalo lo más que puedas, increméntalo, sé de bendición y recibe la bendición de desarrollar tu talento, donde te sientes cómodo, donde te sientes feliz, tu zona de confort inclusive. Pero también sirve a Dios en una zona sacrificial. Esa zona sacrificial no está pensada en ganar méritos delante de Dios o hacer que pobrecitos sufrimos, Dios ayúdame. No, 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 sino porque ahí es donde Dios refuerza nuestro carácter. Es donde Dios nos hace crecer como personas. Es en la zona del sacrificio donde salimos de la zona de comodidad, en donde comenzamos a crecer, en donde comenzamos a desarrollar fuerzas, capacidades que no teníamos y que nunca tendríamos de no salir de la zona cómoda. Es donde comenzamos a ver el mundo de una manera absolutamente distinta, diferente. Y entonces entramos en la reacción. En la reacción vamos a encontrar diferentes planteamientos, pero que se convierten en cuestionamientos que invitan ahora sí ya al debate, a escucharnos, a platicar. La reacción número 1 dice, después de leer Romanos 13:1,
nos damos cuenta de que la gran responsabilidad que tenemos ante Dios como empresarios y con la gente que trabaja para nosotros. Y bueno, ¿qué dice Romanos 13:1? Es un versículo importante porque nos habla acerca del respeto por las autoridades. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Obviamente pensamos muchas veces cuando leemos Romanos 13:1, pues en la gente que está gobernándonos, nuestros presidentes municipales, nuestros gobernadores, el presidente de nuestro país o en nuestras empresas pudiéramos pensar en aquellos que están encabezando los dueños, los altos directivos. Pero la realidad es de que en Romanos 13:1 está hablando del concepto de autoridad. Y si yo tengo autoridad sobre una persona, así fuera yo un mando medio, yo debo de saber que Dios me puso ahí. No es una casualidad. A mí me gusta enseñar que hay una diferencia importante entre el liderazgo por influencia y el liderazgo por posición. El liderazgo por influencia se desata a través de características que tiene el líder que hace que las personas quieran seguirlo. En cambio, el liderazgo por posición es promovido porque alguien puso a una persona en una posición de autoridad. La empresa lo decide, las elecciones lo deciden, pero al final del día, Romanos 13 nos dice, Dios es el que decide. Si una persona está en un cargo de autoridad, Dios lo puso ahí. Y entonces quisiera que cada uno de nosotros pensáramos, ¿en qué momento nosotros somos autoridad? Autoridad, por ejemplo, para nuestros hijos. Autoridad para aquellos que en nuestro trabajo son nuestros subordinados. Aquellos que de alguna manera dependen de nosotros. Entonces nos dice aquí el material, desde esa perspectiva nos damos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos ante Dios como empresarios y con la gente que trabaja para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un cargo que Dios nos ha encargado. Es un cargo que Dios nos dio. No fue la sociedad, no fue la gente, no fue el cliente, fue Dios. Y qué importante que lo entendamos así. En los alegatos salariales, con frecuencia, continúa aquí el material diciéndonos, se describe al empresario como el malo de la película, cuya avaricia oprime al pobre empleado. Como propietario o jefe, ¿cómo te sientes o te sentirías con estas apreciaciones? Bueno, aquí pone el material el dedo en la llaga. Lo que dice es muy sencillo. Desde la perspectiva cultural, se comprende muchas veces al jefe, al empleado, con un alto rango, o mucho más allá, al empleador, al dueño, como un tirano, como una persona que está tratando de aprovecharse desalmadamente de la gente, y sin lugar a dudas debemos de decir que hay gente así. Pero la verdad es que cuando estamos al frente de un negocio, cuando estamos al frente de un departamento, cuando somos los propietarios de un negocio, nos damos cuenta que la situación no es fácil. Somos muy demandados, tenemos muchísimas responsabilidades y tenemos que dar la cara ante los clientes, pero también ante las autoridades, como por ejemplo la Secretaría de Hacienda. Y de pronto, pues la gente pudiera pensar que el dinero fluye de manera natural o que si pasamos por un banco salen a hacernos un préstamo, pero no es así. A veces estamos en una situación de verdadera encrucijada y parece que la gente no aprecia eso. Aquí el material nos dice cómo te sientes o cómo te sentirías de estar en ese escenario ante esa apreciación. Y yo creo que debemos de saber que forma parte del precio que se tiene que pagar si nosotros decidimos obedecer a Dios emprendiendo, liderando. Muchas veces vamos a ser tratados injustamente. Sin lugar a dudas, estamos esperando tener una recompensa, estamos esperando ganar y muchas veces lo vamos a hacer así, lo vamos a recibir así. Pero muchas otras veces, aunque no estemos ganando lo que la gente piensa, aunque no estemos recibiendo la recompensa de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, aún ahí la gente va a estar pensando que somos muchas veces el malo de la película. ¿Y qué hacer ante eso? Bueno, yo creo que debemos de estar nosotros
sabiendo que a quien debemos de agradar es a Dios y no a los hombres. Y que eventualmente las personas puedan tener un juicio correcto o equivocado de nosotros, pues es algo que no nos debe de detener, porque a quien estamos sirviendo finalmente es a Dios, y Dios conoce nuestra condición. Dice la reacción algo importantísimo en el segundo punto. Considerando Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 23, ¿cómo puedes responder a las falsas acusaciones de interés personal e injusticia? Y aquí nos lleva un paso más allá. Bueno, ¿qué hacer ante situaciones en donde no solamente la gente puede pensar mal, sino que está ya acusándonos de cosas que son falsas? Ojo con eso. Aquí el escenario es que la acusación es falsa. Y nos dice y nos invita a considerar Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 23. Y me voy a permitir leerlo. En esta ocasión lo voy a tomar de la traducción lenguaje actual. Dice el versículo 19. Dios bendice a los que por ser fieles a Él sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Vean qué interesante. De entrada nos dice el versículo 19 que Dios puede estar muy consciente cuando estamos en una situación de injusticia. Y estando en esa condición, Dios nos bendice. Dios bendice a los que por ser fieles a Él, atención, por ser fieles a Él, sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Luego dice el versículo 20. Si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, bueno, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Entonces, en este escenario, vemos que algunas veces pudiéramos estar recibiendo una crítica muy justificada. Si ese es el escenario, oye, pues ¿de qué te quejas? Estás sufriendo las consecuencias de tus hechos, de tus dichos, de tus actos o de tus omisiones. Pero cuando eres castigado por algo que no hiciste, es muy complicado, es muy difícil de procesar. Nos cuesta mucho trabajo como seres humanos a veces reconocer nuestros propios errores, pues menos estar en una situación en donde ni siquiera fuimos nosotros los que nos equivocamos, donde nos están acusando, nos están imputando algo que es absolutamente injusto. Entonces dice el versículo 21, si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en ese caso, les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Podemos saber que en este momento, si es el caso, si estamos actuando correctamente delante de Dios al llevar nuestros negocios, y lo que nos dice el material, que a pesar de ello comenzamos a recibir una crítica, comenzamos a recibir observaciones, señalamientos de parte de nuestra gente, de la que trabaja con nosotros o de otros, entonces dice, Dios lo va a considerar y Dios te invita, te lleva, te ordena, inclusive dice, a sufrirlo, pero sufrirlo con paciencia. Dice el versículo 22, Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestó con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Bueno, qué tremendo ejemplo. Aquí la idea es, si el propio Cristo recibió tal trato de injusticia, bueno, pues, ¿qué pudiéramos esperar de nosotros? La verdad es de que la mayoría de las veces, si somos sensatos, pudiéramos más bien decir como el ladrón que estaba crucificado junto a Jesús, oye, nosotros sufrimos justamente por las cosas que hemos hecho, porque a lo mejor no es lo que exactamente me están ahorita señalando, pero tampoco soy un santo, tampoco soy perfecto, me he equivocado en cosas que ni siquiera me doy cuenta. Qué cosa tan increíble. Yo quisiera en este momento invitarlos a reflexionar cómo se han sentido cuando han sido tratados con injusticia. ¿Cómo responder ante esa injusticia, seas empleador o estés en cualquier posición dentro de la empresa, cuando te han imputado algo que tú no hiciste?
cuando se te ha acusado de algo que no dijiste, cuando se te ha exhibido delante de alguna autoridad o delante de algún cliente. ¿Cómo te has sentido? Yo creo que detrás de cada una de las personas que estamos ahorita conectados, más de 20 participantes, es muy factible que cada uno de nosotros tenga historias de cómo fue tratado injustamente. Pero al final, ¿con qué nos quedamos? Quiero hacer aquí en este momento un alto en el camino. Estamos en la reacción número 2. Tenemos por delante 4 más, pero no quisiera seguir si no sabiendo antes si hay alguna pregunta, algún comentario o alguien quisiera participar contándonos acerca de alguna injusticia que haya vivido a nivel personal y cómo se sintió al respecto. Así que le quiero pedir a la licenciada Ofelia González si en este momento toma el tiempo y nos comenta si hay alguna pregunta. No, no hay ninguna hasta el momento. Correcto. Qué difícil es pasar por una injusticia así. Como empleadores, no sé cuántos de los que estamos ahorita conectados hemos sido empleadores. Yo lo he sido. Yo he contratado gente, les he acordado un sueldo, inscrito a la gente en el Seguro Social, he tenido negocios de diferentes giros. Sé lo que es estar en una posición en la que quiero trabajar con alguien que quiera trabajar conmigo. Pero también de pronto, para mí ha sido muy rudo y muy duro encontrarme con que la persona con la que estoy trabajando está tratando de pronto de sacar provecho de la situación. Hay diferentes maneras. Cada quien yo creo que tiene delante de Dios la capacidad de ir tomando decisiones y Dios le puede mostrar cómo hacerlo para ir integrando un equipo con personas más leales. Yo realmente estoy convencido de que si queremos nosotros tener clientes leales, hablando de un negocio, pues lo primero que debemos de tener es colaboradores leales. Nadie da lo que no tiene. El secreto del servicio al cliente está en el servicio interno. Esto es algo que suelo enseñar con muchísima frecuencia y lo valoro muchísimo. Me parece que es muy importante. Algo que yo he hecho es que normalmente cuando una persona va a trabajar conmigo, discúlpenme que esto se desplomó, espero que nadie se haya lastimado. Algo que a mí me ha funcionado, y lo comparto como una experiencia, no es un mandato bíblico, simplemente es algo que a mí me funciona y así lo he hecho y lo veo que las empresas en donde lo replican es bastante, o donde lo hacen así, es bastante práctico. Tiene que ver con el entender la relación laboral casi como una relación familiar. Y puede parecer grotesco si lo vemos desde la perspectiva familiar, pero la verdad es de que pasamos tantas horas con la gente que trabajamos que a veces convivimos más tiempo con ellos que con la gente con la que vivimos. De tal manera que no es algo que podamos tomar a la ligera. Y a donde voy es a lo siguiente. La gente que ha trabajado conmigo normalmente entra en un periodo de prueba. Nadie es contratado de entrada de modo definitivo. Nadie, absolutamente nadie. En ese tiempo de prueba, invito a las personas a que hagan una valoración. Yo los voy a evaluar, yo los voy a valorar. Yo quiero estar seguro que esa persona es el que estamos esperando que sea para ocupar el cargo que se está postulando. Pero yo también quiero que la persona nos evalúe el negocio en donde está trabajando, me evalúe a mí como jefe, porque a mí no me interesa comprometerme con alguien que no se quiere comprometer conmigo. Y entonces es como un noviazgo antes del matrimonio, vamos a decirlo así. Normalmente, en mi caso, lo hago por un mes. Creo que en otros casos pudiera ser muy diferente. Sin embargo, por lo que yo he visto en la industria, los periodos van de 1 a 3 meses, el periodo de prueba. Y entonces, el asunto es que en ese tiempo yo espero que la persona me esté evaluando. Y una vez que la persona me evaluó, vamos a platicarlo, vamos a discutirlo y vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Me gustó mucho esto de ti, me gustó esto otro,
aquí hay un asunto que me parece que pudieras mejorar, creo que pudiéramos trabajar muy bien, pero ¿cómo te sentiste? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a comprometerte con nosotros? Créanme que muchas veces, después de un mes, ha sido tiempo suficiente para que y de hecho varios de los que han tenido ese momento de prueba, digan, ¿sabes qué? No, no es mi lugar. Que Dios te bendiga. Qué bueno, es mejor saberlo ahorita que después. Y la gente que ha permanecido ha sido alguien que, en mi caso, ha durado muchos años trabajando conmigo. Y casi así se ha convertido en una regla. Eh, de pronto llegué a tener algún equipo en donde, a pesar de que era gente muy joven, la persona que menos tiempo tenía conmigo tenía 5 años. Y había personas que tenían 8, había personas que tenían más de 10 años trabajando conmigo. Nos ha funcionado. Sin embargo, aunque yo particularmente no lo he vivido a ese nivel, de, por ejemplo, recibir una demanda de un empleado en donde se me está juzgando, en donde se está sintiendo que estoy aprovechándome de él y me lleva a las autoridades de la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, a conciliación y arbitraje, lo que hay en nuestro país. Gracias a Dios, yo no lo he vivido. Muchos colegas míos, sí, muchos, gente inclusive cristiana, que tiene negocios, gente que tiene librerías bíblicas, por ejemplo, un negocio en el que yo estuve muchos años, pues terminaban ahí en a arbitraje o en argüendaje, como decía el ingeniero Pepe Castillo la semana pasada, y es muy triste, es muy lamentable. Y entonces, les puedo decir que, pues, sin decir que meto las manos al fuego por cualquier persona, sí creo que he llegado a conocer personas que por su testimonio cristiano me parece que han tenido un comportamiento muy razonable, pero han sido brutalmente maltratados por sus propios empleados. Y algo que pudiera decir es que Dios los ha respaldado, Dios los ha ayudado. Situaciones de pronto muy complicadas, por decirles una que me tocó vivir con una persona muy cercana a nosotros en su negocio, la persona de más confianza, de más confianza, de más confianza, un buen día pues salieron unos faltantes, una cosa complicada, y esta persona, para protegerse, demanda a su jefe, y al final la situación fue triste. Terminó esa situación con una cantidad de dinero fuerte que recibió el empleado por irse, y, y bueno, pues pudiera parecer ahí una terrible injusticia, y esto en realidad ocurrió. Esta persona que sale en esos términos, después de haber sido tan cercana, tan aparentemente leal, y después sale tan mal, todavía no acababa el juicio por decretarse, que además en lo económico el empleado fue favorecido con una cantidad de dinero, en buena medida porque el patrón ya no quiso pelear, dijo, ok, ahí te va, y le dio muchísimo. Pero esta persona, este empleado al que hago alusión en este momento, todavía no terminaba el argüendaje, apelando a lo que nos decía el ingeniero Castillo, cuando traía un cáncer que lo estaba matando. Sobrevivió, vive hasta la fecha en una situación de salud deplorable. No quiero decir que cualquier persona que atente contra un jefe va a acabar con un cáncer. Lo que sí quiero decir es que son cosas que trascienden a lo espiritual. Y a veces, quizá no es una enfermedad así, pero hay algo, hay amargura, hay situaciones que en última instancia el empleado que está tratando de aprovecharse de un jefe puede llegar a vivir, a experimentar y puede llegar a estar en una situación terrible. Me comentaba alguien apenas la semana pasada, decía, yo tuve dos grandes amigos que uno de ellos es una persona muy positiva, a todo le encuentra algo que aprender, algo que tomar para él, y el otro dice, es la persona que le encuentra defecto a lo que sea. Y dice, siempre con sus jefes, es lo mismo, siempre se queja, siempre se queja, siempre se queja. Y dice,
yo te puedo comentar que la persona, mi amigo, el positivo, el que, por más difícil que estuviera la situación en el trabajo, él estaba tratando de aprender, tratando de encontrar. Hoy es dueño de su propia empresa, le va muy bien, es un tipo que la verdad le aprendo, disfruto mucho estar con él. Y el otro dice, se le ha pasado de empleo a empleo, a empleo, a empleo, nunca duran los trabajos y siempre sus empleadores son lo peor del mundo. Y yo creo que mientras él tenga esa actitud, siempre va a tener esos mismos resultados. Y qué importante lo que nos dice aquí el planteamiento, la reacción número 3, muy a tono a esto. En la última sesión, leíamos que Dios escucha el clamor del trabajador oprimido. Según Santiago 5:4, y aquí lo cito, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago 5:4 está apelando a favor del empleado, cuando el empleador está abusando de él. Y ahora nos dice aquí esta lección, nos presenta la siguiente pregunta. ¿En qué forma deberíamos, como jefes, clamar a Dios también? Es igual, porque en realidad Dios lo que ve son personas. Si una persona está recibiendo un trato injusto, en el caso de Santiago 5:4, es el empleado, pues Dios apela por él. Pero ¿qué pasaría si fuera al revés? Si fuera el empleador, Dios apelaría por él. Y aunque en situaciones de pronto puede haber un desprendimiento, como en este que comento, de una buena tajada económica, al final Dios bendice y nos invita a que veamos Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, lo cual lo comparto de la Nueva Traducción Viviente, que dice, nuestro sumo sacerdote, se refiere a Jesús, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia con la que Dios nos ayudará cuando más lo necesitemos. Y qué importante es saber que al final nosotros contamos con un Dios que es toda justicia y que desde la perspectiva de Dios, que es eterna, Él aboga por los justos. Y esto es importante. Quisiera saber si hay alguna pregunta, Ofe, si alguien en este momento ha hecho algún comentario, alguna observación, alguna pregunta, es el tiempo también de comentarlo, por favor. Sí, Edgar. Rosalba nos dice lo siguiente. Dice, ¿qué pasa con los empresarios o personas que evaden impuestos? ¿Esto es correcto? Y dice, esto, al vender una casa, me sugiere la de bienes raíces que cambie dirección para evadir esto. Creo que no es correcto. Bueno, esa es una... Bueno. Sí, adelante. No, adelante, Ofe, concluye lo que ibas a comentar. Ok, y por otra parte también Rosalba dice que en su caso sí ha sufrido una vez que reportó con evidencias la mala calidad de uniformes de los alumnos, recibió un regaño tremendo del director y lo que pasa es que él era el proveedor, pero al final se evidenció el asunto y tuvo que cambiar de proveedor. Ok, bien, bueno, aquí hay tres cosas. Gracias por los comentarios, muy importantes. ¿Qué pasa con los empresarios que evaden impuestos? Bueno, pues obviamente a Dios no lo puedes engañar. Podrás engañar a Hacienda o Hacienda podrá hacerse de la vista gorda, porque obviamente hay peces gordos y hay unos que no lo son. Y al final del día yo creo que hay más control del que podemos pensar, pero no hay el mismo interés en todas las personas. Y entonces, quizás se pueda estar falsificando o falseando alguna información y engañando, entre comillas, al gobierno, pero a Dios no lo estás engañando. Pero hay otro asunto importante. Suponiendo que hasta ahí quedara la cosa, pues ya es terrible. Ya no, realmente no, la persona tendría que tomar decisiones
porque pues de qué le serviría a alguien, dice la Escritura, ganar el mundo entero si al final se pierde. Ahí simplemente es una situación de valorar, ¿qué tiene más valor? Ese dinerito que te estás ganando, entre comillas, o que estás dejando de perder o de darle al gobierno por el pago de los impuestos, o tu alma, o tu salud espiritual. Desde nuestra perspectiva como cristianos, pues ni siquiera tiene comparación. Pero hay otro aspecto importante, y me gusta contar este cuento, entre comillas, o esta ilustración. Llega el papá con su hijo al parque de béisbol y entonces pide un par de tickets, pide un par de entradas. Y entonces dice, por favor, me da 2 entradas. Y la señorita que está ahí dice, señor, hoy es su día de suerte, porque resulta que el día de hoy los niños que tienen 10 años o menos no pagan entrada. Así que solo le voy a vender la entrada de usted y con eso pueden entrar los 2. Sin embargo, el jefe dice, bueno, el padre de familia, quiero decir, dice, bueno, le agradezco la información, así que me da 2 entradas, porque resulta que mi campeón tiene 11 años. Y entonces la señorita dice, oh, entiendo. La verdad es de que si usted no me dijera que él tiene 11 años, yo asumiría que tiene 10. Como diciendo, pues, no se ponga en evidencia. Diga que tiene 10 y entra, ¿no? Y entonces el hombre le contesta a la mujer de una manera muy categórica, sí, es cierto, usted no se daría cuenta, pero él sí. Y esto es un punto importante. Cuando un negocio está haciendo cosas incorrectas, aquí se hace el planteamiento de evadir impuestos, pero hay otra cosa. Si alguien está evadiendo impuestos, pues es factible que lo haga porque quiere ganar más, así de sencillo. Y si quiere ganar más, es muy factible que también le esté de alguna manera engañando al cliente, que le esté vendiendo gato por liebre, que le esté diciendo que tiene una cosa cuando es otra, que le esté dando litros de a menos, qué sé yo. El asunto es que el empleado se da cuenta. Y fíjense cómo juega en nuestra contra el que nosotros mostremos un corazón que tiene corrupción contra el gobierno o contra los clientes al ponernos en evidencia ante nuestro empleado. Porque cuando nuestro empleado se da cuenta que estamos fallando, estamos en sus manos, para empezar. Nos puede delatar, nos puede denunciar, pero lo más seguro es que va a terminar abusando de nosotros, de la misma manera que nosotros creemos estar abusando de otros. No conviene, bajo ninguna circunstancia. De hecho, no es negocio. Literalmente, si se hace por el dinero, lo más conveniente es que las personas que trabajan para nosotros vean que somos cuidadosos con ello. Algo que me gusta comentar tiene que ver, por ejemplo, con los vehículos utilitarios, los vehículos de las empresas. Muchas veces encontramos autos que están muy maltratados, sucios, chocados, golpeados. Bueno, es una cosa deplorable. Suelo preguntar en las empresas, ¿por qué están los vehículos así? Y la respuesta general es, porque no son de ellos. Porque no son de ellos. Pero resulta que hay empresas en donde los vehículos están súper bien, limpios, no están chocados. De hecho, conozco una en donde los montacargas, que son pues estos vehículos que llevan precisamente cajas que mueven cosas muy pesadas, vehículos normalmente de 4 ruedas, y que casi en cualquier empresa los ve unos todos rayados, todos sucios, porque están metidos en producción, están metidos en los almacenes. Bueno, yo conozco el caso de una empresa muy grande, es una empresa de más de 5,000 empleados, prácticamente es un pueblo, hay calles adentro, en donde los montacargas están en perfecto estado. Y no son de ellos, son de la empresa, no son de la gente, porque en esa empresa cuidan los montacargas. Y tiene que ver, básicamente, con algo que se llama rendición de cuentas. En las empresas normalmente, en donde el vehículo utilitario se cuida, es porque la gente rinde cuentas. Conocí el caso, por ejemplo, de los montacargas, en donde si cada que hay un turno, hay un cambio de turno, son 3 turnos por día. El nuevo montacarguista llega y de entrada lo primero que él hace es un inventario, hace un check-in de lo que está recibiendo.
en qué condiciones recibe el montacargas. Si le ve un tallón, si le ve un golpe, inmediatamente lo tiene que reportar. Si no lo reporta, el siguiente turno se lo van a cargar a él. Y aquí está el asunto. En esa empresa, 5,000 empleados, todos los rayos, todos los fallos, todas las marcas, todos los golpes, por mínimo que sea, que tenga el montacargas, hay dos consecuencias. Y este es el punto. Hay dos consecuencias. Número uno, el empleado tiene que pagarlo. Se le descuente por nómina la reparación. Pero es posible que la segunda consecuencia sea más fuerte que la primera. Y es increíble. No importa lo que se le haga al montacargas. En esa empresa, cuando hay un daño, el reporte llega hasta el director general. Ojo, una empresa de 5,000 empleados. Quiero que te imagines todas las ocupaciones que debe de tener ese director general. Pues él tomó la medida de que cuando hay un montacarguista que daña el montacargas, él tiene que hablar con él. ¿Y sabes cuál ha sido el resultado? Que los montacargas están impecables. Conozco otra empresa en donde hacen revista de los vehículos utilitarios cada lunes. Lo revisan. Si el auto está golpeado, si el auto le falta un poco, lo que sea, inmediatamente el empleado tiene que responder y recibe una pena económica por ella. Si el carro está bien y además está limpio, si está limpio, entonces recibe un bono. Entonces hay beneficio-castigo. Y es esto, la rendición de cuentas hace que en esa empresa los autos estén de primera. Y entonces, ¿qué pasa cuando el dueño o los que manejan la empresa están falsificando información? Pues están básicamente entrenando a su gente a que estén en un escenario de no rendición de cuentas. Tú le estás fallando al gobierno, tú le estás fallando a la gente, bueno, yo te fallo a ti. Obviamente esto no es ninguna justificación, pero ocurre todo el tiempo. El segundo planteamiento es vender una casa. Bueno, justamente el día de hoy alguien me buscó por una situación así. Hay que informarse. Yo no soy un experto en el tema, pero sé que hay beneficios fiscales para una persona que vende una casa que es propia. Me supongo que esto cambiará de estado a estado y me parece que en el estado de Nuevo León, no sé quién nos hizo la pregunta y si está aquí en el estado, pero en el estado de Nuevo León tú puedes vender una casa cada 5 años. Alguien que está acá posiblemente sepa mucho más que yo y no se considera que estés haciendo negocio con él. Y entonces ahí no tienes que estar haciendo el pago que correspondería a alguien que sí está haciendo negocios. Pero si en un lapso de 5 años tú ya vendiste 2 casas o más, bueno, eso ya suena a que estás ganando un dinero con ello y el gobierno pide entonces una acreditación económica por el concepto de impuestos. Hay que informarse. Yo soy licenciado en comercio internacional y les puedo decir que hay muchísimas cosas que por años la gente oculta para pasar por la frontera pensando que les van a cobrar cuando tenemos el derecho de pasar. O sea, tú puedes ir al otro lado de la frontera, ir a los Estados Unidos, por ejemplo, comprarte una cámara de fotografía, dejarla en la caja y pasar con ella sin problema. Está nueva la caja, pero es tuya. Es una cámara que tú compraste para ti y tú tienes derecho a aportar una caja. No importa que la hayas comprado esa misma mañana y que todavía la traigas en la caja, es tu cámara y puedes pasarla, pero si ya traes 3 cámaras, bueno, entonces eso ya huele a negocio y tienes que pagar un arancel y entonces tienes que ir a declarar. Pero conozco personas que pasan esa única cámara y dicen, no, la acabo de comprar, pero para que no vayan a molestarme, la saco de la envoltura y la pongo en mi maleta. Y a lo mejor sí, es en efecto, es para ellos, pero tienen la idea de que hay que maquillar las cosas. Hay que informarse. Eso es lo que yo diría al respecto. Y si hay que pagar, pues paga. Así de fácil. La verdad es de que Dios provee para eso y para más. Y había una tercera cosa, que era lo de los uniformes. Pues qué terrible situación. Es muy común. Algo pues muy evidente en nuestro país, que pasa desde los baches, cómo los gobiernos tienen que estar pagando porque algunas empresas estén pues trabajando en el tema de los baches
Y bueno, yo les digo con conocimiento de causa, hace muchos años, yo era todavía un niño, pero una persona cercana, era un prestanombres del gobernador de un estado en el que yo viví, no es el estado donde actualmente vivo. Y pues era una trampa hecha y derecha, ¿no? O sea, este prestanombres trabajaba para una constructora que curiosamente ganaba las licitaciones para tapar los baches, y obviamente había que taparlos mal, porque el negocio está en que el bache exista, ¿no? Y es una cosa terrible, se da en todos lados. Pensamos en corrupción, pensamos en el gobierno, está en todos lados, está en la familia, está en la empresa, está en la iglesia. Es un llamado. Yo creo que el que Dios nos está haciendo en lo personal a cada uno de nosotros por mantenernos ajenos a la corrupción, porque la corrupción está al alcance de las manos, y en ese caso, pues sí, hacer una denuncia así no es fácil, nos puede causar problemas, nos puede causar el empleo, pero es lo correcto, y Dios va a respaldarnos. Vamos a continuar. Cualquier otra pregunta, ahorita me la hace saber, Ofe, pero estamos ya cerca del cierre. Vamos viendo lo que nos dice aquí el material. Reacción número 4. Como empresarios, el Señor nos ha dado autoridad sobre todos los que trabajan para nosotros, así como la responsabilidad de pagar un salario justo. Y nos hace esta pregunta: ¿alguna vez has sentido envidia o coraje cuando los empleados han recibido su cheque y usted no, por las escasas ganancias de su negocio? Bueno, aquí lleva al punto hacia la envidia o el coraje. Yo conocí a un empresario, él tenía un negocio que realmente no estaba funcionando. Era un negocio donde le daba para pagar los salarios y hasta ahí. Y un día dice, se me hace que yo para esto de plano no. Y yo no pudiera decir que él tuvo envidia o coraje, lo que tuvo fue la sensatez de decir, se me hace que esto no es para mí y lo voy a dejar. Y lo dejó, pero no del todo. Ocurrió algo muy especial. Mientras estaba en su negocio, que era una imprenta, la gente se le acercaba y le decía, oiga, quiero hacer un letrero que diga tal, voy a publicitar tal producto. Y él lo veía y decía, no, esto está muy mal, está muy feo, mira, déjeme se lo arreglo. Él no era ni mercadólogo, ni diseñador, ni nada, pero pronto se dio cuenta de que tenía mucha intuición para hacer cosas, y que aún los dueños de los negocios, que en lugar de contratar a gente profesional para hacer los diseños, ellos mismos hacían algo y llegaban, no estaban muy enterados de cuál era lo más atractivo de enseñar de su propio producto. Qué cosa tan interesante. Y entonces un día dijo, no, esto que yo tengo no es normal. Aún gente que tiene muchísimos años manejando su negocio no sabe ni siquiera cómo recomendarlo. Y a mí se me hace sencillo, no es algo que cualquier persona tenga. Y lo que hizo ese hombre, ante este escenario en donde él con mucha pena pagaba apenas salarios, y él llegaba a su casa, me dice, Edgar, yo llegaba a la casa con 500 pesos y mi esposa me decía, ¿cómo? ¿Pero qué vamos a hacer con eso? Pues milagros, porque no hay de otra. Y dejé la imprenta y me hice consultor de marcas. Y llegó a tener un éxito increíble. Y bueno, un gran amigo que ya está en la presencia del Señor y que le aprecié muchísimo, le aprendí muchísimo, y que en alguna ocasión aportó muy valiosas enseñanzas al CEPEC aquí en México. Y bueno, dice la reacción número 5, ¿cómo podemos manejar la tensión que existe entre el pagar a nuestros empleados un salario justo y ganar lo suficiente para sostener a nuestras familias y esperar que nuestros negocios crezcan y prosperen? De la misma manera que Dios ha decidido proveer a cada uno de sus hijos, incluyendo los empleados, pues también están los empresarios. Y la verdad es de que podemos tener la fe y la confianza de que Dios lo va a hacer, a menos de que nos llame, como en el caso que ahora comento, a otra cosa. Y Dios va a proveer a través de esa otra cosa. Dice la reacción número 6, las presiones e incertidumbres del negocio pueden ocasionar insomnio, úlceras y, en el extremo de los casos, el suicidio. ¿Podemos aplicar Mateo 6 a nuestro negocio? ¿O son la preocupación y la ansiedad componentes necesarios para sobrevivir actualmente en los negocios? Y les decía que íbamos a ir
tarde o temprano, más bien tarde en esta ocasión, a Mateo 6, y aquí está. Quiero terminar con esto. Ven qué interesante. Dice Mateo 6 a partir del versículo 25, el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Aunque Dios nos haya llevado a tener un negocio, y ese negocio por consecuencia natural debe de dejar un ingreso, Dios no quiere que el enfoque sea ese ingreso. No te afanes por la vida, no te afanes por lo que vas a comer, no te afanes por lo que vas a beber, dice Mateo capítulo 6, versículo 25. Eventualmente podemos descubrir que Dios nos mueve, que llega un momento en el que Dios, después de haber provisto para nuestros recursos a través de un negocio, de pronto ese negocio ya no da para nada, ni para los empleados. Y quizás es el momento de movernos. Por ejemplo, Elías estaba siendo alimentado por los cuervos y de pronto un día los cuervos dejaron de llevarle el alimento. ¿Y qué hizo Elías? Pues moverse, pero lo hizo bajo la orden de Dios. Dios le dijo, ve y busca a una viuda. Y llegó a casa de esta viuda, la encuentra en una situación terrible, pero Dios llevó ahí, a ese escenario, el concepto de la fe. La viuda está bien pobre, ya no tiene comida ni para ella y apenas para su hijo, y sin embargo, no solamente van a comer ellos, va a comer el profeta también. Y a veces Dios cierra la fuente de un lado, saca el río de un lado, porque va a abrirlo por otro. Y fue el caso, Dios movió a Elías. Pero el afán no debe de ser ese. Señor, ya, esto se acabó, se fue, me muevo, ¿a dónde voy? Dice el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, y aquí está el punto, los gentiles, la gente que no tiene una comunión con Dios, cuando va por un negocio, va por las riquezas o va simplemente por la fuente de estos benefactores, que comer, que beber, que vestir, pero dice, no, eso lo busca la gente que no está conectada conmigo. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y entonces el versículo 33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pues agradezco muchísimo, estamos en tiempo. La verdad es de que ha sido una lección que nos lleva a saber que si Dios nos ha dado el privilegio de liderar a otros, de manejar un negocio, de ser propietarios, es una gran responsabilidad delante de Él y no estamos solos. Él está con nosotros en la barca. Y bueno, pues quisiera darle las gracias a Ofe. Pregunto una vez más si no hay alguna otra pregunta por ahí. No, Edgar, todo bien. Muchas gracias, Ofe. Muchas gracias por tu participación. Y quiero preguntarle a Keren si ya se mandó la lista y pues pedirle que le pida a los demás, a todos los participantes que pasen por ahí, explicarles en dónde la puedan encontrar. A lo mejor alguien no sabe exactamente cómo llegar a dónde está la lista, para que la encuentren y para que se anoten. Sí, claro que sí. Ya publiqué 2 veces por ahí en el chat el link de la lista. Bueno, el chat está, si ustedes ya lo tienen activado, está en la parte derecha de su pantalla y ahí por ahí pueden encontrar el mensaje, o en las opciones que ven abajito sobre la pantalla del video pueden abrir el chat. Y de ahí le dan clic al enlace y los lleva a la lista y escriben su correo electrónico. Ahí viene alguna otra información, que si quieren recibir el maná de lunes, si ya lo reciben, no es necesario que lo pongan, pero si aún no reciben el maná de lunes y quisieran esta información, pues ahí nada más también llenan sus datos,
con su correo electrónico o su número de WhatsApp. Perfecto, pues muchísimas gracias, Keren, gracias a todos por participar. Que Dios les bendiga, estamos a la orden y cualquier otra cosa, ya saben que a través del correo también pueden contactarnos, que pasen una extraordinaria noche y bueno, no se pierdan la próxima sesión que va a ser la número 20, por acá viene el tema. La siguiente sesión dice algo muy interesante, se ha dicho que un negocio es tan bueno en la medida que su gente lo es. Durante nuestra próxima sesión buscaremos los criterios bíblicos para seleccionar buenos gerentes. Va a ser una lección extraordinaria. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.